A Vladimir Cerrón se le acusa por haber firmado el contrato con el consorcio Huanca para la construcción y poner en operatividad el aeródromo Huanca, que va a estar ubicado entre Sicay, en el distrito Sicay y Orcutuna, en el Valle del Mantaro. Buenos días, un gusto saludarle y a sus órdenes para conversar sobre este tema. Vladimir Cerrón ha publicado en su Twitter Premium, que tiene un extenso texto, ¿no? Declarándose más o menos un perseguido por la corrupción, que en realidad él no ha sido condenado por corrupción, sino por la corrupción, y que él tendría que entregarse no a la justicia, sino a la injusticia, justificando su situación. De hecho, él no se ha entregado, él no está acatando la resolución judicial en este momento, ¿no es verdad? Sí, correcto. Él no está en este momento privado de su libertad y no está cumpliendo la sentencia que ha dictado la Sala de Apelaciones de la Corte de Junín. Se agrava peor su situación porque tiene un montón de procesos, ¿no? Y no sé cómo va a afrontar. Yo entiendo que esto le agrava el no presentarse a la justicia, ¿no? Ahora, en este caso específico, el llamado aeropuerto Huanca, que en realidad era un aeródromo, ¿no? Era un aeropuerto menor, ¿no? O sea, ¿de qué se trata en este caso para que todos entendamos? ¿De qué se acusa a Vladimir Cerrón y por qué se le ha sentenciado? A Vladimir Cerrón se le acusa por haber firmado el contrato con el consorcio Huanca para la construcción y poner en operatividad el aeródromo Huanca, que va a estar ubicado entre Sicay, en el distrito Sicay y Orcutuna, en el Valle del Mantaro. Obviamente este contrato se firmó vulnerando un montón de normas. Primero, que no se respetó las normas del Ministerio de Economía, la de preinversión, de las normas de la especialidad donde tienen que dar autorización para construir estos tipos de obras. Por eso que se infraccionaron un montón de normas y el Consejo Regional de Junín en su momento adjudicó de manera directa al consorcio Huanca, que ahora están sentenciados y que el contrato lo firma Vladimir Cerrón, y por eso es la sentencia penal, ¿no? Ahora, ¿por qué dice él que esto es lo que dice, que es una sentencia prevaricadora? Poco menos que no tienen de qué acusarlo y que le han inventado, ¿no?, delitos. Yo la verdad no comparto con ese comentario que hace, porque la sentencia se nota del contenido que está bien motivado, tiene razonamiento en las pruebas que se han actuado en el juicio oral de primera y segunda instancia. Se ha llevado con toda normalidad el proceso penal, y esto data de muchos años, del año 2014, y ha tenido mucho tiempo para poderse defender, y la sentencia justamente basa y le encuentra responsabilidad penal en base a la prueba indiciaria, y eso es lo que han cuestionado los abogados que le han defendido, donde han dicho que no hay ninguna prueba contra él. Pero hay que tener en cuenta que en estos delitos de corrupción de funcionarios no hay prueba directa, obviamente. Nadie se filma, nadie deja documentado sobre lo que está concertándose. Aquí lo que cabe justamente es los indicios, y esos indicios están debidamente justificados en la sentencia penal que ha dictado la sala este último viernes, ¿no? Ahora, ¿cuántos procesos tiene usted un registro de cuántos procesos tiene por casos de corrupción? O sea, por ejemplo, en los dinámicos del centro, él está incluido en el proceso, porque lo que está claro es que personas que tomaban decisiones trascendentes sobre nombramientos, sobre manejo de recursos, no tenían ninguna posibilidad y ningún poder si no fuera con el aval de Vladimir Cerrón, ¿no? Claro, en la ciudad de Huancayo tiene, según su abogado que ha estado en prensa nacional, tiene 12 procesos aún pendientes, y algunos de ellos han prescrito. Obviamente le ha beneficiado la ley Soto porque se ha reducido los tiempos de prescripción, pero aún todavía quedan varios procesos en giro contra Vladimir Cerrón, y el hecho de que no se presente ahora a la justicia, obviamente esto le va a agravar. De repente en cadena se le va a venir muchas sentencias condenatorias, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, había un caso pendiente, recuerdo yo, con respecto al puente Comuneros, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema este del puente?
El caso Puente Comunero se está llevando a cabo la investigación en la especialidad en la Sala Nacional en la ciudad de Lima, hasta donde tengo entendido. Y ahí está con una comparecencia con restricciones y todavía está en pleno proceso de investigación, hasta donde tengo entendido. Ese es el estado del proceso y él tiene ahí con reglas de conducta, ¿no? Y el hecho de que ahora no se presente a la justicia, yo no sé cómo va a afrontar las reglas de conducta que tienen en varios procesos penales, ¿no? Se le va a agravar la situación, ¿no? Claro, el hecho de no acatar una sentencia no solamente tiene consecuencias con respecto a ese proceso, sino con respecto a su condición en otros, donde tiene la obligación ¿no? de no salir del país sin autorización, de no ir a lugares, ¿no? Es que lo que va a pasar es de que en otros procesos seguramente van a solicitar el Ministerio Público prisión preventiva y el peligro de fuga van a fundamentar con este proceso que está. ¿Se puede hacer eso? Obviamente que sí. Entonces, aquí ya es inminente la fuga que él tiene, ¿no? Entonces, hay un peligro latente. O sea, ¿cuál es la condición de Vladimir Cerrón en este momento? En este momento es un prófugo de la justicia porque no se está poniendo a derecho a cumplir el mandato judicial que ha sido dictado por la Sala de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Junín. Y por más que interpongan recurso de casación, habeas corpus, lo que fuera, pero esa sentencia se tiene que cumplir tal como lo ha ordenado la Corte de Junín, ¿no? Claro, porque el que vaya a casación, o sea, el procedimiento de casación se ha felizmente regulado. Incluso este año ha habido una ley que regula los procesos de casación, ¿no es cierto? Para que no se convierta en una instancia adicional a la que ya marca la ley y la Constitución, ¿no? Lo que ha pasado... Pero una casación no detiene la ejecución de la sentencia, ¿no? Él puede ir a casación, pero la sentencia se ejecuta, ¿no? Claro, lo que está pasando es que su abogado en prensa nacional está diciendo, hay un voto singular de los 3 magistrados donde dice de que hay que esperar lo que resuelve la casación para ejecutar esta sentencia condenatoria que es efectiva. Pero ese es un voto singular, un parecer de uno de los magistrados de 3. Lo que se ejecuta en una sentencia es el voto mayoritario, que es 2 votos donde dicen de que esta sentencia ya debe ejecutarse al margen de que haya en el futuro un recurso de casación. Además, hay que tener en cuenta que en este caso, como la pena es de colusión simple de 3 a 6 años y el parámetro de pena, el mínimo, no supera los 6 años, corresponde una casación extraordinaria para formar doctrina jurisprudencial, que es más complicado y más difícil, poco probable que la Corte Suprema lo admita. Por eso que en el caso de la Oroya no lo han admitido. Claro. Claro, siquiera lo admita, ni siquiera que lo tramite, sino que considere que es pertinente ocupar el tiempo de la Corte Suprema en esta casación. Ahora, lo que me llama la atención es que un vocal diga que hay que esperar a la ejecución hasta la casación cuando la ley dice claramente que una casación no detiene la ejecución de una sentencia. La norma es totalmente claro, pero bueno, ese es el parecer de uno de los magistrados. Si fuera así, imagínate en el Perú cómo serían las sentencias. O sea, no se ejecutarían hasta que haya la casación. Ahora, ninguna. El problema es que el mensaje, mucho tiempo. Claro, el mensaje que le está dando a Vladimir Cerrón al país es, hay una sentencia en mi contra, no me gusta, me parece que es política, soy una víctima, entonces no cumplo la sentencia. Entonces, digamos, es lo que todos los ciudadanos deberían hacer en el Perú. Es decir, si el líder del partido de gobierno, porque se supone que es el partido de gobierno, porque la señora Dina Boluarte era la dirigente de su partido y llegó a donde está gracias a ser parte de esa alianza con Pedro Castillo. Es decir, si no cumplen con ellos con la ley, con los mandatos judiciales, bueno, nadie debería cumplirlos, ¿no? Entonces, surrémonos todos en la ley, ese es el mensaje, y en las sentencias judiciales. Claro, eso sería el mensaje que podría dar a la ciudadanía y habría una impunidad, ¿no? Y además tiene una pena en el parámetro, un estándar mínimo de 3 años, 6 meses. Obviamente está dentro del parámetro legal donde debió haberse impuesto esa pena y no tiene nada también de malo de que la sala le haya bajado de 4 años a 3 años y 6 meses. Es correcto, porque de acuerdo a los parámetros de tercios que le corresponde, está en el tercio inferior,
que la pena sería de 3 a 4, el tercio intermedio sería de 4 a 5 y el tercio superior sería de 5 a 6. Entonces ahí le corresponde en el tercio inferior porque tiene carencia de antecedentes y atenuantes que tiene, por eso que le han puesto en el de 3 años a 6 meses, porque justamente tiene atenuantes y no tiene agravantes. Así más o menos se lectura lo que prevé el Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, en los otros procesos, en Puente Comuneros, en el tema de los dinámicos y en otros procesos más, estos son acumulativas, ¿no? Las sentencias. Ya no es como antes que la sentencia mayor incorporaba a las sentencias menores, ¿no? Si es sentenciado 3 veces, tanto, 6 meses acá, en otro a 4 años, se suman las penas, ¿no? No. ¿O no? No tanto que se suman. Bueno, en resumen, bueno, podríamos decir ello, pero lo que la norma señala es de que primero tiene que cumplir esta sentencia, y si hay otra sentencia condenatoria, una vez cumplido, recién cumple la otra sentencia, y así sucesivamente. O sea, nunca podría salir de la cárcel si tendría muchas sentencias. Claro, sí, es decir, si es sentenciado como todo indica, o sea, en el caso de los dinámicos del centro, no sé cómo se va a librar de la responsabilidad. Es la gente que él puso, que actuaba bajo su autoridad, que tenían poder porque él era el que se los daba, ¿no? En fin. Ahora, o sea, ¿qué debería ocurrir? ¿Debería buscarlo la policía en este momento para capturarlo? En este momento entiendo que ya los oficios de requisitoria ya están materializados, deben estar girados y lo debe tener la Policía Nacional ya dentro como persona requisitoriada. Exitosa. Y ahorita ya está en manos de la policía en poder capturarlo, ubicarlo y hacer todas las pesquisas que la norma franquea y ponerlo a disposición de la autoridad, en este caso, en Junín, ¿no? Ahora, las personas que lo están protegiendo en esta evasión a una sentencia judicial están delinquiendo, ¿no? ¿O no? Bueno, si son sus familiares directos, la... no, pero... No tanto así porque, no hay una norma donde te obliga a ponerte a derecho o te diga, tú tienes una obligación bajo sanción de una penalidad que te pongas a derecho, no lo hay eso. Sola su situación se agrava obviamente por no ponerse a derecho, pero él cuando convenga se pondrá a derecho y cuando o la policía lo capturará o en algún momento en una pesquisa podría caer en la policía, pero esto no le va a generar otro delito, no le va a generar, ni tampoco en ese ámbito no le va a generar otro tipo penal, ¿no? Ahora, uno cuando lee su declaración da la impresión de que lo que está justificando es un asilo político. O sea, está formulando las cosas de tal manera que es como que está abriendo el camino para, no sé, irse a una embajada, declararse perseguido político y conseguir protección de algún gobierno amigo, como podría ser el de Bolivia, el de Colombia o el de México, ¿no? Bueno, lo que trata de decir en los mensajes es eso. Pareciera que prepara porque cuelga algunos audios en el caso de este congreso en México, pero me parece que en sus comunicados no tiene una asesoría legal, porque justamente dicen, pero ese contrato se declaró nulo, ¿y por qué le tienen que cobrar reparación civil? ¿Por qué tienen que imponerle el monto de 800,000? Pero si ese contrato se declaró nulo y nunca se generó perjuicio al Estado, ¿y cómo va a proceder un delito si la Contraloría en la vía administrativa los ha absuelto a los que han encontrado, a los que administrativamente lo estaban investigando? Más o menos argumentan eso, y eso no tiene ningún asiero legal. El primero, el tema administrativo del tema penal, cada uno anda independiente, puede pasar los resultados anversos y no tiene ninguna vinculación uno con el otro. Segundo, el tema de la reparación civil, este es un delito de peligro, de concertación, de peligro potencial que causa a la economía del Estado, y por lo tanto sí le merece una reparación civil cumpliendo los requisitos de la acción civil. En este caso eso está fundamentado en la sentencia y cada uno de los requisitos cumple, porque si fuera así como él dice, por ejemplo en los delitos de conducción de estado de ebriedad que no causan ninguna lesión, no hay muerte, no hay nada, y cómo se cobra reparación civil, y así hay un montón de delitos de peligro
que se cobra la reparación civil. Además, la Corte Suprema, y hay un acuerdo plenario, ha dicho en estos delitos sí cabe la reparación civil. O sea, no hay vueltas que dar. Lo que dice en ese comunicado no tiene ninguna justificación ni un asidero legal, ¿no? Ahora, él ha sido sentenciado en Junín. ¿Eso qué significa? Que tendría que cumplir su sentencia en Junín. Le corresponde aquí en el centro penitenciario de Huamancaca Chico. Es el único penal que tiene en Huancayo, ¿no? Entonces, ese penal le corresponde, ¿no? No sé si justifica, pero podría ser puesto en la lista de los más buscados o no. Bueno, creo que esa sería una de las formas que rápido lo capturen, porque por la recompensa, bueno, eso ya dependerá del Ministerio del Interior, de que haga las recompensas y de que podría hacer su captura de manera más rápida, ¿no? Yo le agradezco por atendernos, doctor Bonifacio. Ha sido usted muy gentil. Muy A buenos usted. días. Buenos días, hasta otra oportunidad.